Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Arturo López y estamos en Nacional Fin de Semana. Comenzamos. Bueno, pues como usted ya sabe, en nuestro periódico Excelsior en esta semana, en sus páginas hemos dado a conocer la violencia y la inseguridad que se ha incrementado en las últimas semanas. Para platicar de ello tenemos a nuestro compañero reportero David Vicenteño. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Muy buenas tardes. Él es el reportero que cubre la fuente de Seguridad y Justicia. Y también tenemos a nuestro compañero Julio Ramírez. ¿Qué tal, Hola, Julio? muy buenas tardes. Buenas tardes. Él es coeditor de la primera sección de su periódico de la Vida Nacional. Bien, pues vamos a comenzar con el anuncio que dieron las autoridades al principio de la semana respecto del aumento, el auge que ha tenido los secuestros en la semana. ¿Qué nos tienes para platicar de esto? Bueno, es un problema que de alguna manera se venía, el gobierno federal principalmente, muy renuente a aceptar un incremento en las cifras. Estas se dan de alguna manera a la alza, se han venido registrando a la alza. Para el año pasado registraron de manera oficial, que eso es importante destacarlo, son delitos que se tienen que denunciar. Las autoridades reconocen 1,317 denuncias por secuestro en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero la cifra escandalosa, la que verdaderamente llamó la atención, fue la de esta encuesta nacional de victimización y percepción del delito que hace el INEGI. Ahí están hablando de más de 105,000 delitos el año pasado, y esto es un equivalente son 288 secuestros al día en el 2012. Y eso lo dio a conocer nuestro periódico en sus páginas. Así lo publicamos. Y es escandalosa verdaderamente la cifra que nos están dando, porque además es una cifra negra, es decir, es un cálculo, ¿no? Así es, Arturo, porque esto te habla de dos fenómenos. Uno, un delito que está muy presente y que está afectando a gran parte de la sociedad, por una parte, y por la otra, esa gran desconfianza que se tiene hacia las autoridades. Mientras por un lado están reconociendo 1,000 denuncias de secuestro el año pasado, 1,037 denuncias el año pasado, que sean 105,682 plagios el año pasado, te habla de una cifra negra impresionante, del tamaño de la desconfianza que la gente le tiene a las autoridades, porque hemos visto, lamentablemente, y más adelante lo platicaremos, en esto sigue habiendo mucho la participación de cuerpos de seguridad, de personal de policías que, estando en la obligación y en el compromiso de cuidar a la sociedad, están yendo en contra de ellos. Además de ser una cifra negra, tiene una base científica para ser formulada, o sea, no es nada más una invención. Sí, no es un cálculo que se hace al aire, sino que tiene bases fundamentadas, ¿no? Claro, y bueno, hablábamos del descontrol que hay entre las dependencias de seguridad. Me llama la atención, yo aquí tengo el número de averiguaciones previas iniciadas por delitos de privación ilegal de la libertad, es decir, secuestro en las diversas formas, como el secuestro express, y bueno, y vienen en el Código Penal Federal, y las da a conocer la PGR. Por ejemplo, en 2012 maneja que hubo 1,267 casos. 1,267 casos de averiguaciones previas iniciadas por delitos de privación de la libertad. Y en este año, bueno, la cifra se mantiene en la misma tendencia, son 598. Que no concuerdan con las cifras que tú nos estás dando, ¿verdad? No concuerdan. Las cifras de la Procuraduría General del año pasado, dicen, son 1,267 averiguaciones previas. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce como denuncias 1,317, poco más. Entonces aquí estamos viendo que ni siquiera las autoridades federales nos están dando, o no se ponen de acuerdo en los criterios, o hay algún problema ahí en información, porque no son las mismas cifras, ¿no? Porque al final, Arturo, no se tiene claro ya en el compendio que hace el Sistema Nacional de Seguridad, ese concentrado, ¿qué autoridad es la que te reporta tantos secuestros? Procuraduría General de la República puede ser, Comisión Nacional de Seguridad ahora,
que además lo concentra Secretaría de Gobernación, eso que le ha venido a poner un poco de confusión a esto, porque la Comisión Nacional de Seguridad es ahora un ente que depende de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina han participado en rescate de personas secuestradas. A estas cifras, además hay que agregar esto, no se están integrando todas las denuncias de personas secuestradas que no son mexicanos, que son migrantes, que en su paso por México sufren también de este delito. Sí, claro, eso Aquí eso la no se encuesta, documenta. el día que se hizo la presentación de la encuesta de victimización por parte del INEGI, aclararon mucho eso. Es una encuesta que se hizo en viviendas de mexicanos, en viviendas en México, pues, fue gente que contestó a la encuesta y que hizo la explicación de los delitos que van sintiendo, porque es una encuesta de percepción. ¿Qué pasa? No cuentan estos casos. A esta cifra de 105,000 delitos de secuestro, habría que sumar además toda esta gran cantidad de víctimas de países centroamericanos, claro, sudamericanos, asiáticos, que también son víctimas de este delito, particularmente en el norte del país y en su trayecto de Chiapas hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos. Hay víctimas colaterales de los mismos secuestros, es decir, un secuestro no nada más afecta a la persona que es plagiada, afecta a la familia. Sí, claro. Y bueno, se convierte en un problema económico incluso también, ¿no? Sí, claro. Y otra cosa que habría que destacar de esto es que de estas, dejémoslo en las 1,317 del año pasado o las 105,682 que se han cometido, no vemos casos resueltos. Son muy pocos casos los que vemos resueltos. Y no solamente eso, también vemos un alza, incluso en cifras oficiales, porque si nos vamos con las cifras de la Procuraduría, por ejemplo, en 2006 había 381 averiguaciones previas iniciadas por secuestro en todo el país. Es decir, todas las entidades federativas y las subprocuradurías que reciben este tipo de casos. Es decir, los casos que estamos teniendo ahorita son casi el doble de los que se reportaban en el inicio del sexenio, o más bien en el término del sexenio de Fox y el primer mes del sexenio de Felipe Calderón. Estamos casi doblando las cifras. Hay un alza, y eso creo que lo reportan todos los números. Lo que tú comentas es muy grave, que puede ser las cifras que sean, pero que no se queden en eso, es decir, no vemos cifras de resoluciones, ¿no? Allí, por allí, alguna nota en donde rescatan a un secuestrado en operativos vistosos, digamos, pero tienes razón, no hay cifras que nos digan se solucionaron tantos secuestros o aprendieron, ¿no?, a tantas personas por este delito y están pagando una pena, ¿no? Creo, Arturo, Julio, en este caso, y habrá que reconocerlo así, todos conocemos a alguien cercano, lejano, en el trabajo, algún vecino, en nuestra colonia, que está sufriendo eso en estos momentos o lo padeció. Eso es seguro. A quien tú le preguntes, conocen de un caso de secuestro y no conocen el resultado. O sea, no hubo una investigación, no hubo detenidos, no hubo la participación de estas famosas unidades antisecuestro que ya deberían de estar funcionando en todo el país. Ese es un dato que en la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el secretario de Gobernación dijo, ya todas las entidades tienen estas unidades antisecuestro, pero platicando con la señora Isabel Miranda, la presidenta de la Fundación Alto al Secuestro, lo que ella dice es que lo que alcanza a ver es que hay muy poca capacitación y que no todas las entidades están cumpliendo con esto. Hubo cambio de administraciones, todo el personal que fue capacitado fue ya turnado a otra área, ahora están investigando robo de autos o homicidios, cosas por el estilo, y toda esta gente que se empezó a formar hace 5 años con estas unidades antisecuestro, pues no han tenido un trabajo continuo. Claro. Y si al cambio de las administraciones le sumas que también entre los ámbitos federal, estatal y local, luego los colores sí implican cambios en las estrategias, es decir, luego no comulgan con las estrategias que van a definir y bueno, no se consigue
no se consiguen resultados. Igual que ejemplo, por ejemplo, del caso Martí. O sea, hay dos responsables, una por el gobierno capitalino, otros por el gobierno federal, y que tenemos, no hay resultados claros a 5 años del Así caso. Es el caso emblemático, Julio. El gran combate al de este delito de secuestro se ofreció por parte del gobierno federal y de los estados hace 5 años con este caso, el secuestro del empresario Alejandro Martí, de Fernando Martí. Claro, porque ahí dijeron, es que si el secuestro es importante, vamos a trabajarlo. Bueno, ya había habido casos de secuestros célebres. ¿Sí? O sea, célebres, me acuerdo ahorita del hijo de Vicente Fernández, por ejemplo, ¿no? O sea, fueron casos muy notados, pero este tuvo la particularidad de que, bueno, sumó organizaciones civiles y sumó causas. Claro, muy ligado también al de Silvia Vargas Escalera. Así es. Caso de la hija del deportista. Por ejemplo, secuestrada 1 año, y al cumplir el año, la madre de Silvia es la que sale a dar a conocer en una conferencia sobre paso de la reforma que la chica estaba secuestrada, y bueno, ya después supimos el lamentable desenlace. Pero es este caso, el caso Martí, que llama la atención de la sociedad. Y en una reunión de estos consejos de seguridad, consejos nacionales de seguridad, en Palacio Nacional, es en donde el empresario Alejandro Martí lanza su frase de: si no pueden, renuncien, y vemos que hasta hoy no han podido. Así es, y hasta hoy no han podido las autoridades. ¿Ustedes notan algún cambio entre la administración pasada y la anterior? Esto respóndamelo al regresar de una pausa, y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Nacional Fin de Semana. Pues vamos a retomar la pregunta que les hice a los invitados de hoy. ¿Hay alguna diferencia entre la administración pasada y la de hoy en cuanto al manejo de información respecto a temas de seguridad? En particular sobre el tema de secuestros, creo que no. Lo que han hecho ahora es integrar todo, que sea la Secretaría de Gobernación la que informe. No se sabe ya de investigaciones, no se sabe tanto de casos resueltos, son muy selectivos en este tipo de información que hemos alcanzado a ver. Muchos policías involucrados, lo vimos esta semana, 3 policías federales involucrados en una banda de secuestradores en Guerrero, particularmente en Acapulco. Hemos visto que este caso del Heaven, en este bar en la zona rosa, ya empieza a salir la participación de policías preventivos. Hemos visto también aquí en la Ciudad de México este levantón de un ciudadano colombiano, en donde lo levantan policías, está filmado, está grabado, y ya sale por ahí un vehículo, una placa, en donde estuvo la participación, se habla de un policía federal ministerial. Pero es porque sale publicado en los medios, Arturo. Claro, a partir de esos casos que se dan a conocer es que la gente empieza a tener desconfianza luego a los uniformados. O sea, ¿con qué confianza vas a salir a la calle? Y bueno, la persona que te debe de dar una atención te va a hacer un daño con las mismas armas que se les dan. O sea, para que nos defiendan. Es una complicidad ya perversa. A eso es a lo que le está teniendo miedo la gente. La gente ya no sale a denunciar este tipo de cosas y mejor busca, que ese es otro problema grave. ¿Qué pasó en el caso Martí? Hubo un negociador, hubo una persona que llegó a asesorar a la familia a negociar, y eso acabó mal. Además, no existe una certificación propiamente de las autoridades para decir, tu empresa puedes representar a un secuestrado, a una familia, porque tú tienes, bueno, ciertos atributos para negociar, para reconocer un momento de crisis en ese sentido y bueno, poder actuar. Y no cuentas con, ¿cómo sabes tú? Si nunca lo vas a requerir hasta que estés en esa situación. Entonces, ¿cómo enfrentas esos procesos? O sea, ¿quién te asesora? Sin embargo, la gente sigue recurriendo por sus propios medios porque tiene una desconfianza atroz hacia las autoridades. Si 13 policías federales son capaces de tener una banda de secuestradores o ellos mismos secuestran a la gente en Acapulco, pues imagínate con qué confianza voy a ir a denunciar, ¿no? Con qué confianza voy a permitir que entre a mi casa la Policía Federal para que investigue un secuestro. Es como meter a los secuestradores, meter al enemigo a tu casa. Al enemigo en tu casa, con el problema tan grave que debe ser tener a un familiar secuestrado, y a la misma policía. Por eso la cifra negra
que arroja La encuesta de INEGI. la encuesta del INEGI, ¿no? Porque toda la gente, o la mayoría de la gente, no está denunciando los delitos, ¿no? Y es cada vez más grave. La situación es perversa. ¿En qué sentido? Yo le aviso a la autoridad para que venga a investigar este caso, y quien va a llegar a hacerlo va a empezar a identificar a sus compañeros de oficina. Pues eso da miedo. De solo pensarlo, creo que da miedo, ¿no? Así es, mucho miedo. Y la Secretaría de Gobernación a principios de la semana reconoce en una reunión privada con priistas que este problema pues ya se está haciendo cada vez más grave, ¿no? Ni siquiera lo da a conocer a la opinión pública en una conferencia de prensa, sino que se lo dice a los priistas. Nosotros rescatamos la información y damos a conocer que la Secretaría de Gobernación admite, ahora sí, que hay un auge en las últimas semanas del secuestro, ¿no? Y cada vez con otras modalidades, ¿no? Platícanos de la modalidad de este secuestro virtual, ¿no? Que se ha puesto ahora tan de moda y que le acaba de pasar esta semana a un grupo español, una banda de música indie electrónica que viene a un festival a Naucalpan el fin de semana pasado, y de domingo a lunes, y así lo dan a conocer ellos, viven en una situación de pesadilla porque los secuestran virtualmente. Llegan a su hotel aquí en la colonia Roma, unas personas, les dicen que están en situación de riesgo, los trasladan a otro hotel en la colonia Doctores, en el Inter les quitan o obtienen información de su familia en España y empiezan a llamar para amenazar, para decir que están secuestrados, que el riesgo, en fin, una serie de cosas. Y familiares en España de estos chicos depositan 500 euros en una cuenta en México. La policía vasca avisa a las autoridades mexicanas, Interpol, se hace un operativo que afortunadamente sale bien, y los jóvenes son rescatados de esta situación, ¿no? Situación que sirve incluso para que Tomás Herón de Lucio, el nuevo jefe, o el jefe de esta nueva agencia de investigación criminal de la PGR, pues se presente ante los medios a decir, se arregló rápido, fue en una intervención de poco más de 3 horas y todo quedó bien resuelto. Esa parte está bien resuelta y qué bien, pero sigue la otra, el conflicto internacional, la queja de España, el reclamo de España, porque no es solamente el grupo de Lorian, ya se sabe de otro caso de un empresario que estaba por Querétaro también de vacaciones y sufre el mismo caso, un secuestro virtual. Y hay una alerta ya en España a la gente que vaya a venir de vacaciones a México, que se cuide porque está pasando esto. Eso repercute en la industria del turismo, nos va a ir mal por ese aspecto. Afecta a otros sectores, y es algo una que cadena, o algo que se desatendió en el área de seguridad puede complicar otros sectores como el sector turístico, como mencionas, claro. ¿sí? Claro. Y así va a seguir creciendo. ¿Qué pasa? No se ponen de acuerdo y hay reclamos, incluso aquí mismo en México, en este manejo de las cifras. Arturo Arango, el director de la Sociedad Iberoamericana de Analistas de Delito, ha hecho ya ese reclamo al INEGI. Sus cifras no están cuadrando en materia de seguridad, ¿no? Hace este reconocimiento el secretario de Gobernación ante priistas, pues sí, y es ante priistas y en privado, pero las estadísticas, como están viendo, son diferentes por cada dependencia que las vaya manejando, por cada analista que se quiera meter a ellas para hacer un reflejo de lo que está pasando en el país. Están encontrando esos contratiempos. Arturo Arango fue al INEGI a explicar a que le explicaran esta situación y que vieran algunos errores que él alcanzó a detectar en el manejo de información. Y en el Inter, ¿qué está pasando? Algo que también manejó la encuesta de victimización de INEGI son cambios de hábitos. La gente está dejando de salir a la calle, la gente está dejando de usar tarjetas de crédito, la gente está dejando de usar joyas, la gente está cambiando muchos hábitos de vida porque hay 2 delitos que están teniendo mucho temor. Uno, el robo en muchas modalidades en todo el país, y el del secuestro. O sea, se están modificando nuestros hábitos de consumo. Si yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de conseguir un carro con ciertas características y salir a ciertos lugares, bueno, pues ya lo tengo que dejar de hacer porque ya los secuestradores saben que a partir de que tienes tal o cual vehículo, portas tal o cual joya, pues puedes tener cierta cantidad de dinero en el banco. Claro. Eso es un riesgo, ya no puedes, tienes que modificar tus hábitos, a lo mejor ya no ir a ciertos lugares,
no dejarte ver en algunos lugares donde ellos operan. Se sabe que operan en sitios, bueno, por ejemplo, en plazas a lo mejor exclusivas, en lugares exclusivos, bueno, para tomar a sus víctimas y analizarlas, bueno, a partir de, bueno, qué tipo de joyas portan, con qué tipo de gente se juntan, analizan la seguridad que tienen y ven la manera de raptarlos. Claro. ¿Sí? Pues es una situación muy grave, la verdad, ¿no? Sí, algo que me llamó la atención de esta encuesta de INEGI, ellos hacen una percepción de dónde la gente se siente con más inseguridad. El primero es un cajero automático en vía pública, ¿no? Y de esos hay muchos en todas las ciudades, ¿no? Ese es el primero. Luego, el segundo es el banco. La gente va al banco y ya entra con miedo. Entra con miedo y sale peor, ¿no? Porque ya lleva dinero y hemos de eso visto también muchos casos de gente que ya una vez que hizo su retiro de dinero, va rumbo a su oficina, rumbo a su casa y hasta ahí llega gente y en algunos casos, vimos el caso de esta señora que para atacar a los que asaltaron a su esposo, se va con la camioneta sobre uno de ellos y lo arrolla, ¿no? El transporte público, la carretera, viajar en carretera ya es la quinta sensación de percepción más alta en el país. Ir al mercado, y ahí hay que pensar entonces en todas las amas de casa, en toda la gente que va un día normal a un mercado a hacer sus compras, pues ya la gente va con miedo. Entonces la sensación va creciendo, la sensación O ir a de tomar inseguridad un va creciendo. café. Esos ya son más. El caso Sí. en la Ciudad de México reciente de una muerte de una mujer en una cafetería, platícanos. Así es un asalto que ocurre aquí al sur de la Ciudad de México, en donde todo parece ocurrir, es un asalto, y a la señora, al no querer entregar su bolso, recibe un disparo. Eso ya es muy grave. ¿Qué es más grave? Empiezan las investigaciones a revelar que esta arma está registrada en la Secretaría de Marina. Es un arma oficial. Es un arma oficial. ¿Cómo llegó a manos de los delincuentes? Es una cosa que todavía nos deben las autoridades, ¿no? Tendrán que investigar. Y eso desgraciadamente es una constante, independientemente del gobierno, se están dando, del gobierno anterior o este, si era azul o es verde, bueno, pues se siguen dando casos de policías que están involucrados con la delincuencia organizada y bueno, hemos tenido que cambiar nuestros hábitos de consumo. Eso que mencionas del cajero, por ejemplo, que la gente se sienta insegura en un cajero, bueno, obedece a que también los hábitos para delinquir han cambiado, es decir, se está utilizando más el secuestro express. ¿Y dónde consigues a una víctima para hacer un secuestro express? Pues evidentemente saliendo del cajero. Es decir, ya hay un hábito que te refleja, pensando como un secuestrador, un delincuente, bueno, ¿dónde vas a tomar a tu víctima? Pues saliendo de un cajero. Evidentemente trae tarjetas y lo vas a secuestrar durante un momento para mientras tú hacer los retiros. Están cambiando los modos. Eso del mercado, bueno, pues se trata de delincuentes que quieren quitarle a una persona el dinero que lleva para hacer sus compras, ¿no? Y saben que no se van a enfrentar a una víctima que no tenga dinero, o sea, eso es lo que les da, es lo que les lleva a... saben que tienen dinero. También han cambiado en el sector empresarial, hay gente que ya no, o empresarios que ya no le pagan en las quincenas a sus empleados, ¿no? Ya es otro día de la semana, porque saben que los días 15 y 30 la situación se pone complicada en diferentes puntos, entonces mejor hacen sus pagos en otros días, ¿no? Claro. También hay otra modalidad de inseguridad que ha crecido y que dimos a conocer en las páginas de Excelsior en esta semana. Recordemos que en Jalisco hubo una balacera de las que en este sexenio sinceramente hemos sabido poco, pero que ha repuntado la violencia de la delincuencia organizada, ¿no? Hemos estado dando cuenta de este tipo de información cada vez más, ¿no? Asesinatos, cada vez más hay descabezados, cada vez más hay ese tipo de enfrentamientos que era muy común, muy cotidiano casi en el sexenio pasado y que en esta semana repuntó, ¿no? Habrá que ver hasta qué punto es esta última parte de la ola del sexenio anterior, ¿no? Yo creo que sería muy ingenuo pensar que terminó la administración de Felipe Calderón y esto iba a terminar. No, la actividad criminal no tiene sexenios, así lo considero yo. Ellos van a seguir en su actuar, ellos van a seguir en su trabajo, ellos van a seguir haciendo
su tráfico de sustancias por el país. Aunque sí había una percepción, ¿no?, de que había bajado la violencia. ¿Hasta De qué ese punto tipo. podría ser que había una percepción a raíz de que está bajando en realidad? Y hasta qué punto, yo te puedo comentar, el sexenio pasado, el último año de la administración pasada, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que existía ahora es la Comisión Nacional de Seguridad, y la Procuraduría General de la República sacaban boletines a pasto de lo que pasaba en el país. Y ahora No. todo eso está muy controlado. Se dan a conocer solamente las detenciones importantes, los casos importantes. Hay operativos del Ejército. El Ejército está teniendo mucha actividad en materia de combate a intercepción de droga, pero lo han mantenido, solo casos muy importantes se dan a conocer. Ok. Pero esta actividad, ese combate sigue, Claro. no se ha detenido. Ok, Pero no creo que lo que se está haciendo ahora es claro. que solamente los casos que realmente llamen la atención son los que se van a dar a Sí, conocer. porque Ok. las estadísticas se mantienen. Bueno, pues hasta aquí nuestra charla de hoy. Agradezco mucho la presencia de David Vicenteño Hasta luego. y de Julio Ramírez. Gracias, David, Arturo, gracias. Pues hasta aquí la charla. Agradecemos mucho su presencia aquí con nosotros en Excelsior Televisión, noticias que dicen más.